¿Me escuchan? Una pena. Buenos días. Muy buenos días, Ronald, Elizabeth. Sí, tengo, a ver, ese comentario de arriba que dijo, ¿tiene material teórico? Buenos días, profesor. Una consulta. ¿Tiene material teórico del tema de electrostática que nos puede? Sí, Fiorella. Sí tengo material teórico que les puedo enviar, pero ya le enviaré después, ¿ya? A ver, lo que vamos a ver a continuación el día de hoy es corriente eléctrica. Así que esperemos para ver el día de hoy en la tarde también un seminario para los que van a postular al examen escolar de la uni, ¿no? ¿Cuándo es el día domingo? ¿Cuándo es? Domingo, ¿no? Domingo. Nos preparamos para el domingo, vamos con todo. ¿Cuántos tenemos acá? 12. Tenemos 12, que van a postular 12. Uy, 12. Entonces, el día de hoy, en la tardecita, hacemos un seminario ya para los 12. ¿Les parece? ¿Hoy 10 o mañana? Otro día no hay. Sí, pues sí. Otro día se desea para las de la parte de la C. Sí, ¿Qué día? Jueves o el viernes. Jueves o viernes. Ya. Jueves o viernes. Muy bien. Arrancamos ya nuestro tema el día de hoy. Comenzamos. Miren lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente? Nos hemos preguntado cada vez, de repente hemos observado, hemos cargado el celular, hemos utilizado pues nuestro televisor para ver una película, para ver una serie, pero siempre nos preguntamos por qué el funcionamiento, ¿no? ¿Debido a qué? ¿Cómo es que de repente el circuito o nuestro foquito se enciende, ¿no? Entonces, esas cositas lo vamos a empezar a analizar a continuación, ¿ya? Primero, ¿qué es la corriente eléctrica? Creo que la corriente eléctrica es un fenómeno físico, ¿no? Claro que no es químico, es un fenómeno físico. Pero ¿qué consiste o en qué consiste la corriente eléctrica? Ya conocemos que hablar de corriente, a veces también tenemos pequeños errores en poder discernir y poder entender lo que es la corriente eléctrica. A veces pensamos que solamente la corriente eléctrica se da cuando agarramos el interruptor, conectamos a una pila, o de repente por acá un foquito conectamos a la pila y ahí nomás se produce la corriente. Y erróneamente pensamos de que la corriente eléctrica solamente es debido al movimiento de electrones, ¿no? Y no es así. Miren por acá, la corriente eléctrica es debido a los portadores de carga. ¿Quiénes son portadores de carga? Pueden ser los iones positivos, iones negativos, los electrones, que también son portadores de carga, los cuales, por ejemplo, se puede presentar en diversos tipos de medios, ¿no? Los gases, donde se pueden ionizar las moléculas, donde también podemos encontrar es en una solución de cloruro de sodio, que es muy sencillo. Por ejemplo, ¿cuántas veces de repente les habrá pasado alguna vez, ¿no? Que cuando nosotros tocamos el interruptor con la mano mojada, nos pasa corriente, pues. ¿Y debido a qué, no? Profesor, pero el agua pura, si nosotros, por ejemplo, colocamos, digamos, un cable, vamos a suponer esto de acá, que tenga agua pura en un recipiente, y por acá coloco un cable, y coloco otro cable por acá, no va a pasar corriente, pues. ¿Ve? Como se trata de agua pura, no hay partículas ionizadas, ¿no? Positivo o negativo, no hay portadores de carga. Entonces no hay conducción de corriente. A menos que el agua pues tenga cierta concentración de sal, ¿no? Y esa sal es la que va a empezar
a fluir por medio del agua, ¿no? Y es donde se va a producir la conducción de la corriente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, agarramos o tocamos sin querer con la mano húmeda un cable pelado, nos pasa corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que hemos cogido ya está contaminada con sales. Sales de nuestro propio organismo en la misma mano, o también de repente sales que pueda contener el agua, ¿no? Entonces, esas mismas sales están ionizadas, pues, y al estar ionizadas, inmediatamente empieza el movimiento de esas partículas, ¿no? Generándose así la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es la corriente? Es el movimiento de los portadores de carga en diversos medios. Ya hemos entendido, ¿no? ¿Qué es un portador de carga? Es aquel que lleva pues una determinada carga que puede ser positivo, negativo, como es el caso de los iones positivo y iones negativos, ¿no? O también los electrones. Muy bien. El cual puede ser causado por medios mecánicos o por campos eléctricos. Un medio mecánico, ¿cómo sería? Si, por ejemplo, yo agarro un peine y me empiezo a peinar por acá, este peine logra cargarse. Y si este peine lo empiezo a trasladar, entonces estoy generando un movimiento, ¿no? ¿Pero un movimiento de qué? De portadores de carga. Entonces, al generar ese movimiento de portadores de carga, ya estoy generando lo que usted llama con el nombre de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es la corriente? Es el movimiento de los portadores de carga, por medio mecánico o también por campos eléctricos. ¿Cómo sería por campos eléctricos? Veamos un experimento bien sencillo. Vamos a recordar algo, ¿no? Lo que también nos han enseñado en química. Acá tenemos el agua, que es un solvente, y a este recipiente que contiene agua le voy a añadir la sal. Pues. Una vez añadido la sal, voy a empezar a disolver, ¿no? Lo movemos. ¿Qué vamos a encontrar interiormente? Iones positivos y iones negativos. Ya tenemos gran cantidad de iones positivos y iones negativos, ¿no? En pocas palabras, tenemos por acá el sodio y por acá el cloro, ¿no? ¿Ha visto? Tengo iones positivos y iones negativos. Ahí está el cloro y el sodio. Correcto. Acá está el sodio y acá está el cloro, ¿no? ¿Sí? Vamos a anotarlo mejor, ¿no? El sodio y el cloro. Ya está. Tenemos el sodio y el cloro, ¿no es cierto? Hemos disuelto pues la sal. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Todavía no hay corriente. Solamente hay una gran concentración de portadores de carga. ¿Correcto? Entonces, la concentración de portadores de carga, acá está. Claro, que es una característica del mismo medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo cierta cantidad de agua, que es un solvente, y cierta cantidad de sal. Pues. Entonces, lo removemos, tenemos una cierta concentración, ¿no? También en química nos han enseñado cómo determinar la concentración de carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo tener un recipiente más pequeño, disolver la sal y encontrar cierta concentración de carga, de iones, perdón. Y lo mismo, de repente un recipiente más grande, echamos más cantidad de sal y tenemos cierta concentración de electrones. Entonces, por acá, cada medio puede presentar cierta cantidad de portadores de carga por unidad de volumen, al cual denominamos concentración de portadores de carga. Entonces, ahorita hay una cierta concentración de portadores de carga. Iones positivos, iones negativos. Entonces, hasta ahí no hay problema, ¿no? Pero el problema consiste acá, algo muy particular, es cuando usted agarra una pila y, por ejemplo, por acá, conectas los terminales de la pila justamente a dos barritas de metal. Esas barras de metal inmediatamente se van a cargar debido a la diferencia de potencial de la pila, ¿no? ¿Ve? Es decir, esto
Estas barritas van a funcionar como si fueran pues un condensador, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como acá él es polo positivo, inmediatamente esta barrita se carga positivamente. Chan, chan, se carga positivo, ¿eh? Automáticamente. En cambio, esta barrita automáticamente se carga negativo. Muy bien. Entonces, tengo dos placas, una positiva y una negativa, ¿no? Como ya tengo la placa positiva, negativa, va a surgir un campo. Y tú sabes perfectamente, el campo surge de la placa positiva hacia la placa negativa, pues. Un campo eléctrico. Ahí lo tenemos el campo. Oye, profesor, pero este es afuera. Yo quiero saber qué es lo que ocurre adentro. Muy bien. Entonces, el campo va a surgir de la placa positiva a la placa negativa. ¿Y qué va a ocurrir? Inmediatamente ese campo va a actuar sobre cada partícula. ¿Qué te parece si ponemos al revés acá? Uy, acá la vamos a poner al revés, ¿ya? Como fines prácticos nada más. Acá le voy a poner el cloro. Acá le pongo el cloro. Y acá le pongo el sodio, ¿ya? Ya está. Como fines prácticos. Entonces, surge en el interior un campo eléctrico. ¿Y qué hace el campo? El campo actúa sobre cada carga. Como él es una carga positiva, el campo actúa en la misma dirección del campo, generando una fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica va a jalar a este ion positivo, ¿no? Es decir, al sodio positivo, inmediatamente lo jala, lo arrastra. Y no solamente va a arrastrar al sodio positivo, ¿no? Sino también va a arrastrar al cloro. Como es un ion negativo, como él es negativo, entonces el campo actúa en sentido contrario, ¿eh? Ahí está la fuerza eléctrica. Inmediatamente lo jala en sentido contrario. Oye, ¿qué observamos? Vamos a observar un movimiento de cargas. Un movimiento de cargas positivas y un movimiento de cargas negativas. Una en dirección hacia la placa negativa, llamado cátodo, y el otro hacia la placa positiva llamado ánodo, ¿no es cierto? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, hay un movimiento de cargas, ¿no? Y a ese movimiento de cargas que surge en el interior de la solución se le conoce con el nombre de corriente eléctrica. O sea, acá está surgiendo, está pasando la corriente eléctrica. ¿Qué ocurre si meto el dedo? Ya, pues, tú sabes las consecuencias que pueden ocurrir, ¿no? Si colocamos el dedo dentro, pues, de este recipiente, ¿no? Inmediatamente nos va a pasar corriente eléctrica, pues. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hay un movimiento de portadores de carga. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, a este movimiento de portadores de carga, tanto de iones positivos como iones negativos, se le conoce con el nombre de corriente eléctrica. Entonces voy a colocar por acá, se produce debido al campo, ¿qué cosa? Un movimiento, ¿de qué? De los portadores de carga, de los portadores de carga. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Se produce un movimiento de los portadores de carga. Y a ese movimiento, entonces, le llamamos corriente eléctrica. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, queremos saber cuál es el sentido de la corriente eléctrica. Entonces, para encontrar el sentido de la corriente eléctrica, por convención, escucha, por convención, las cargas negativas vamos a reemplazar por cargas positivas. ¿Estamos de acuerdo? Por convención. Las cargas negativas las reemplazamos por cargas ¿qué? Positivas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si por ejemplo acá tenemos el sodio, acá está el sodio. Ajá. Oye, este es el sodio, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Por convención, esta carga negativa la voy a reemplazar por carga positiva. Entonces ya tendría por acá, convencionalmente, un cloro positivo, ¿no? Solamente por convención, ¿no? Por convención. ¿Cuál es la idea acá? Encontrar
el sentido de la corriente convencional. Entonces, mira lo que voy a encontrar hoy. Oye, esta plaquita era una placa positiva y esta era una placa negativa. Yo te pregunto, y aquí encontramos el sentido de la corriente eléctrica. Oye, ¿hacia dónde está el sentido de la corriente eléctrica? ¿Sí o no podemos encontrar que el sentido de la corriente eléctrica encaja con el sentido del campo eléctrico? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede apreciar ahí? Entonces, donde está el sentido del campo eléctrico, también estará el sentido de la corriente eléctrica. Muy bien, eso es lo que vamos a colocar por acá. La corriente eléctrica tiene el mismo sentido, tiene el mismo sentido ¿de quién? Del campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es la diferencia? Que la corriente eléctrica, ojo, cuando usted habla de corriente, la corriente eléctrica es el movimiento de los portadores de carga. Pero es una corriente convencional, pues. Escúchame, por convención, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues, que estamos observando en realidad un movimiento de carga positiva o negativa, el cual nos va a generar la corriente en sí, ¿no? Por ejemplo, en el interior de un conductor, de un metal, escúchame por favor, si usted tiene un metal por acá, los metales tienen millones de electrones libres, moviéndose por acá al azar, en forma desordenada, caótica. Pero cuando se establece un campo eléctrico en el interior del conductor, ¿qué ocurre? Que los electrones van a ser arrastrados. Cada electrón es arrastrado, ¿no? ¿Ha visto? Miles de millones de electrones arrastrados. Oye, profesor, pero son electrones. Si yo quiero encontrar el sentido de la corriente, esas cargas negativas, que son las cargas de los electrones, van a ser reemplazadas por cargas positivas. Entonces, de esa forma, voy a encontrar el sentido de la corriente convencional. Ojo, la corriente convencional es una corriente ideal. ¿Estamos de acuerdo? Es una corriente ideal, como fines prácticos para poder hacer la resolución de los diversos tipos de problemas. Les comento, esa corriente convencional, antes que se supiera de que la corriente era causada por los electrones, se trabajaba pues pensando que la corriente era generada por cargas positivas, ¿no? Entonces, como ya se ha venido trabajando para no chocar justamente con la distribución de corriente en un circuito, es que se siguió trabajando con este tipo de corriente convencional, ¿no? Que es una corriente ideal, ¿no? Por si acaso, ¿no? Tomando en consideración. Entonces, miren por acá, este es el campo y los electrones van a ser arrastrados en sentido contrario. Si yo quiero encontrar el sentido de la corriente, estos electrones convencionalmente se reemplazan por cargas positivas. Y ya lo tenemos por acá. Ya está. Y este movimiento de cargas positivas es lo que me va a dar a mí el sentido de la corriente convencional. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tomando en consideración esto, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es el sentido de la corriente entonces? Es el movimiento de las cargas positivas. Muy bien, entonces ya hemos entendido que el sentido de la corriente eléctrica va a coincidir con el sentido del campo eléctrico. Intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué es la intensidad? Entonces, la corriente es el movimiento de cargas. Si yo quiero calcular cuánto de corriente está circulando, entonces me voy a la intensidad de corriente. ¿Qué mide la intensidad? Justamente la corriente eléctrica que va a circular por un alambre o la corriente eléctrica que va a circular por acá. Oye, profesor, pero la corriente tiene un sentido. Correcto, tiene un sentido.
Entonces, si tiene un sentido, es un vector. No, 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 no. Mucho cuidado. La corriente eléctrica es una cantidad que escalar, sino que en los circuitos nosotros hablamos de un sentido horario o un sentido antihorario, o hablamos de dónde a dónde está fluyendo la corriente. Pero el hecho de decir que la corriente va de un punto a otro punto no significa que la corriente es un vector. Es una cantidad, ¿qué cosa? Escalar. ¿Estamos de acuerdo? Escuche bien a Cristian, Yanela, Fiorella, Mauro. Entonces la corriente eléctrica es una cantidad que escalar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, primer punto. ¿Pero qué mide? Mide la cantidad de portadores de carga, independientemente del signo, que atraviesan una sección transversal por unidad de tiempo. Por eso no la entiendo. Te explico aquí. Imagínate tú que yo tenga un conductor por acá, un cable. Voy a agarrar un cablecito. Si usted empieza a analizar este cable, por el interior del cable están circulando miles de millones de electrones. Sí, sí, por su sección. Imagínate este cablecito, ¿no? Por esta parte de acá están circulando, ¿ve? Si usted hace un pequeño corte, ahí está. Ahí tenemos el cable, este es el cable, lo voy a reducir. Y ahí lo reduzco, ahí lo estamos viendo, ¿no? ¿Ve? Entonces, en este pequeño, quiero que lo amplifiques, ahí creo que lo puedes ver bien. Ya está. Claro, a lo lejos no veo casi nada, ¿no? Parece como si mis dedos estuvieran juntos. Pero si tú lo acercas, más, ya podemos observar de repente el pequeño grosor del cable, ¿no es cierto? Entre mis dedos, de dedo a dedo también, ¿no? Hay una cierta distancia también del cable. Aparte que tiene un grosor, ¿no? ¿Ve? Hay una separación entre mis dedos, ¿no? Pero ahí donde estás tú, pensarías que mis dedos están pegaditos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo puedes ver ahí? Aparentemente están pegados mis dedos, pero no. Hay una separación. Ahí lo podemos ver, ¿no? Y a lo lejos, chan, chan, parece que estuvieran pegados. Muy bien. Entonces, ahora imagínate ese pedazo de cable. ¿Qué ocurre? Por acá están los portadores de carga, que son, por ejemplo, este es un conductor, ¿no? En este conductor, miles de electrones están empezando a atravesar la sección del conductor, ¿eh? Ahí está. Lo atraviesan, ¡plan! Empiezan a atravesar. Pero para que puedan atravesar, tiene que demorar un cierto intervalo de tiempo para que puedan atravesar estos electrones. Es decir, para que puedan atravesar la sección del conductor, que tiene un cierto grosor también, ¿no? Entonces, empieza pues a pasar en un intervalo de tiempo. ¿Qué decimos entonces? La intensidad de corriente se va a calcular. ¿Cómo se calcula esta intensidad de corriente? Como la carga entre el intervalo de tiempo, ¿eh? Ya es. La carga total. Pero tú sabes muy bien que la carga total se calcula como Kn. ¿Se acuerdan? Kn entre el tiempo. ¿Y qué cosa es N? N es la cantidad de electrones que atraviesan la sección transversal, ¿correcto? ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, esto de Kn ya lo habíamos visto, digamos. ¿Se acuerdan ustedes electrostática? La carga era Kn. ¿Qué cosa es N? N es la cantidad de ¿qué? De electrones. Acá lo voy a escribir mejor, ¿ya? ¿Qué cosa es N? Cantidad de ¿qué? De electrones que atraviesan la sección transversal. Muy bien. Pero lo atraviesan en un intervalo de tiempo. ¿Dudas hasta ahí? Comenten. ¿Alguna duda? Digan, por favor. Sin embargo, la intensidad de corriente, aunque usted no crea,
también depende de la sección. Porque imagínate, si por ejemplo, acá están los portadores de carga, oye, estos portadores de carga que vienen a ser los electrones, ¿no? Empiezan a atravesar con cierta velocidad, pues. Y acá está el vector que usted conoce con el nombre de vector área. Yo te pregunto, cuando empiezan a atravesar de esta forma, oye, miles de electrones empiezan a atravesar directamente, ¿no es cierto? Y acá el flujo va a ser máximo. Mira, ¿por qué? Porque lo están atravesando. Forma recto, ¿no? Flujo máximo. Entonces acá, ¿qué voy a plantear con respecto al flujo máximo? ¿Qué vamos a decir? Que acá va a haber mayor cantidad de electrones que empiezan a circular o empiezan a atravesar la sección. Es un flujo máximo. Entonces, acá diré mayor cantidad ¿de qué? Cantidad de portadores de carga, ¿no? Como me falta espacio, mejor le pongo cantidad de electrones. Claro, ojo, portadores de carga. Los electrones son portadores de carga, ¿no? O puede ser también iones positivos o iones negativos, ¿no? En este caso, mayor cantidad de electrones no me lo voy a poner, ¿ya? Ojo que también pueden ser iones positivos y iones negativos. ¿Dónde? Por ejemplo, en un tubo que contiene un gas. Ahí tenemos iones positivos negativos, ¿no? Entonces, empiezan a atravesar, ¿no? Muy bien. Mayor cantidad de electrones atraviesan la sección. Atraviesan la sección, ¿no es cierto? La sección. ¿Te has preguntado tú qué ocurriría si de pronto empiezas a girar la sección? Lo estoy girando, ¿eh? Te pregunto, ¿la cantidad de electrones que van a atravesar será la misma cantidad? Esto de acá venía por acá y al girarlo ya no lo atraviesa. Él venía por acá, venían por acá. Estos que estaban viniendo por acá ya no lo van a atravesar, pues. ¿No ve que lo has girado? ¿Y qué ocurre ahora? Comenta. Comenta cuando usted hace un giro. Al girar, ¿qué ocurre al girar? La cantidad de electrones o la cantidad de ¿qué? De portadores de carga es menor, ¿verdad? Al girar la cantidad de electrones es menor que están atravesando la sección. Pero, ¿qué ocurre si esto lo giro hasta 90 grados? Si tú lo giras hasta 90 grados, ¿qué ocurriría? Oye, los portadores de carga vienen por acá. Te pregunto, ¿atravesarán alguna cantidad de electrones? No, pues. Ya no lo van a atravesar, no ingresan, no atraviesan. Si usted esto de acá, la sección transversal lo giras, de tal forma que se ponga a 90 grados, no hay flujo de electrones que atraviesen la sección transversal. Claro que acá sí, pues, ¿no? Mira la cantidad de electrones. Imagínate que estos deditos fueran electrones, ¿no? Y esto fuera la sección, ¿no? Están golpeando, están atravesando, ¿no? Pero si yo lo giro, ¿ve? Una cantidad atraviesa y otra no, ¿no? Pero si yo lo pongo así, lo atraviesa, ya no, pues, porque está paralelo, ¿no? Ya no hay electrones que lo van a atravesar, si lo giramos 90 grados. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Observamos que la corriente eléctrica, la intensidad de corriente, depende también de la sección. Depende de la sección transversal, ¿no? Pero no solamente eso, también depende de la velocidad con la cual se mueven los electrones. Porque mientras más rápido se muevan, ¿cómo será la cantidad de electrones que lo atraviesen, ¿no? Comenta, por favor. Si se mueve mucho más rápido, ¿cómo sería la cantidad de electrones, ¿no? Claro que si se mueve lento, lentito, ¿no? Lentito y el tiempo es mayor, ¿no? ¿Cómo sería si se mueve lentamente? Mira, ve, se mueve lento. Lento, ¿no?
Pero ¿qué ocurre si se mueve rápidamente? ¿Ve? ¿Qué sucede? La cantidad de electrones que lo van a atravesar va a ser mucho mayor, ¿no? En consecuencia, también vamos a obtener mayor intensidad ¿de qué? De corriente, ¿sí? Mientras más rápido se muevan, la intensidad de corriente, ¿cómo sería? Sería también mayor. ¿Podemos entender así? Muy bien. Entonces, vamos a analizar a continuación esta sección transversal. Esto lo voy a amplificar por acá. ¿Cómo sería? Profesor, amplifíquelo en un tiempo muy pequeño. Si usted lo amplifica, chan, chan, estoy amplificando. Muy bien. Pero muy bien. Ojo que hemos amplificado por acá. Te pregunto, si usted amplifica, de acá hasta acá, habría un pequeño intervalo de tiempo. ¿Qué es lo que estoy observando? Amplificando solamente esto, tendríamos el de allá, pues. Es como decir, ¿no? A ver, profesor, quiero ver su sección entre sus dedos, el espesor nada más. Claro, ahí aparentemente están pegaditos, ¿no? Pero si usted, por ejemplo, lo lleva ahí, puede observar algo, ¿no? Hay una separación, ¿lo ven ahí? Comente, por favor. Diga. ¿Sí? Muy bien. Ahí aparentemente están juntos, mis dedos. Oye, parece que estuvieran juntos. Pero si usted ve, entonces eso es lo que hemos hecho, ¿no? Para un intervalo de tiempo muy pequeño, le hemos amplificado. ¿Ya? Un intervalo muy pequeño, eso hemos amplificado. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos portadores de carga que se están moviendo. Ahí están. Acá están los portadores de carga, pero estos portadores de carga se mueven con cierta velocidad, pues. Están atravesando con cierta velocidad, ¿no? Que es la velocidad de los portadores de carga. Muy bien. Acá está el vector área. Qué chévere. El vector área, ¿verdad? Perpendicular a la superficie, no te olvides. Entre el vector área y la velocidad se forma un cierto ángulo. Oye, profesor, pero hablábamos de que si este material fuera cobre, el cobre tiene cierta concentración de electrones. Usted dijo hace un rato. ¿Qué dijo? Que cada medio puede presentar cierta cantidad de portadores de carga por unidad de volumen, al cual se denomina concentración de portadores de carga, siendo característica del medio. O sea, si es cobre, tiene cierta concentración de electrones. Si es plata, tiene cierta cantidad de electrones concentrados en todo esto. Si es plomo, también hay una concentración. El aluminio también tiene cierta concentración de electrones, que es característica de cada medio, ¿no? De cada material. Entonces, vamos a hablar de la concentración de electrones. Profesor, pero yo quiero la corriente. Yo necesito hallar el N. Entonces, decimos por aquí. La concentración de electrones, ahí está, en este medio, en el medio, está dado como que, mire la concentración, ¿no? Se calcula como la cantidad de electrones, hay N electrones acá, por unidad de volumen. Por unidad de volumen. Entonces, oye, ¿qué hago con este volumen? Lo mando a multiplicar. Pero antes, la concentración de electrones es característico de cada quien. Característico de cada medio, ¿no? De cada medio. De cada medio. O sea, la plata, el cobre, el acero, tiene una concentración de electrones. ¿Ya?
Por ejemplo, usted sabe, en química también nos han enseñado la concentración de electrones de la plata, dice, ¿no? Que te dan de datos, por supuesto, en un problema, ¿no? La concentración de electrones del oro, que también te dan de datos en un problema, ¿verdad? Muy bien. Oye, profesor, pero me tengo que recordar cuánto vale la concentración de electrones de la plata, del oro, del acero. No, porque en el problema te van a dar, pues. ¿Ves? Te van a dar la concentración de electrones. Entonces, esto lo mando a multiplicar y ¿qué obtengo? Obtengo que el número de electrones se calcula como la concentración multiplicado por el volumen. Y hablando del volumen, ¿cómo se calcula el volumen de un sólido? Porque se trata de encontrar el volumen de este sólido. Te voy a preguntar acá. Oye, esto de acá le voy a poner la longitud. ¿Sí? Es una longitud, ¿verdad? Pero como acá hasta acá se están moviendo los electrones, entonces esta longitud se va a calcular como B por T. Comenten, BT, ¿así sería? Creo que los portadores de carga se mueven pues con una velocidad promedio, que es aproximadamente constante. Y voy a anotarlo por aquí. Los portadores de carga se mueven con una velocidad promedio. Acá le decimos, los portadores de carga, los portadores de carga se mueven con una velocidad promedio, ¿no es cierto? Una velocidad promedio, una velocidad media, una velocidad promedio constante, ¿ah? Promedio constante. Muy bien. Porque de lo contrario no podía yo calcular la distancia como BT, pues, ¿no? Una velocidad promedio, ¿ya? Ahora, escúchame, por favor. ¿Cómo calculo el volumen de todo este sólido? Les han enseñado a calcular el volumen, ¿verdad? Base por la altura, ¿sí era? ¿Se acuerdan ustedes? Comenten, por favor, comenten. Y si forma la altura un ángulo, pero también el área, o perdón, el volumen, se calcula como el producto escalar del área por la longitud. El área por la longitud. Claro que si usted tiene, a ver, te pregunto. Fíjate este sólido. Acá está el sólido. Esto de acá mide L. Y acá forma un ángulo. Fíjate. Teta le pongo por acá. Teta. ¿Cómo se halla el área, el volumen? ¿Área por quién? Por la altura, ¿no? Comenta. Diga pues, que no les han enseñado a calcular el área de un sólido. Área por la altura, ¿no? Pero si usted coloca la altura, chan chan, ¿cuánto vale la altura? ¿Sí o no sería L coseno de teta? Entonces, ¿cómo sería el volumen? El volumen sería área por L coseno de teta, pues. Pero L coseno de teta, uy, 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 ¿te acuerdas eso? Proviene de un producto escalar, ¿no? Conocidazo. ¿Te acuerdas tú A punto B? ¿A qué es igual a punto B? A B coseno de teta, ¿no? ¿Proviene de un producto escalar o no? Conocido, ¿verdad? Entonces, el volumen se va a calcular como el producto escalar ¿de quién? Del área por esta longitud. Área, el vector área, acá sería entonces el volumen, el vector área, acá lo voy a colocar, el vector área, multiplicado por este vector longitud, por L. Muy bien, por el vector L, el vector de desplazamiento. Pero este vector L, mira, ve, qué bonito. Acá lo ponemos, ¿ya? N área por el vector L, pero el vector L es B delta de T, ¿verdad?
Qué chévere. Y ahí lo tenemos. Y lo voy a reemplazar acá. Reemplazando en la corriente. Reemplazando. La corriente se calcula como N por E entre el tiempo. Esto de acá lo voy a reemplazar. Si tú reemplazas esto acá, mira cómo me va a dar. N, la concentración de electrones, le hemos puesto como N mayúscula. El vector área, velocidad, promedio, delta de T, por E, el E está acá, por si acaso, sobre delta de T. Se cancela, ¿y qué me sale? Que la corriente viene a ser N por E A punto V. Ahí está, proviene de un producto escalar. Y ahí tenemos, ¿no? Ahí nomás lo voy a dejar, ¿ya? Como un puntito aparte, solamente como parte teórica nada más. Te voy a preguntar entonces, ¿la intensidad de corriente de qué depende? Depende de la concentración de electrones, depende de la sección transversal y también depende de qué tan rápido se muevan los electrones, ¿no? Mientras más rápido se muevan, oye, la intensidad de corriente será mayor, ¿no? Y también depende de la sección, ¿no es cierto? ¿Se entiende esa parte? Esto es la velocidad. Los portadores de carga se mueven con velocidad promedio. Aproximadamente, ¿qué cosa? Constante, ¿no? Es una velocidad promedio, ¿no? Comenten, por favor, comenten hasta ahí. Chévere. Pero esto, de acá hablando de la corriente, solamente como cuestión teórica, pero lo que más nos preguntan es esto, ¿no? En examen de admisión, ¿no? ¿Cómo se calcula la corriente? Tú ya lo sabes. Pero acá viene algo interesante también, ¿no? Y eso es lo que decíamos, ¿no? Que la corriente no es un vector, es una cantidad escalar, es un flujo, ¿no? De portadores de carga, ¿no? Ahora, y proviene de un producto escalar, ¿no? ¿Viste? Una cantidad escalar, ¿no? Lo que quiero que usted vea ahora es en cuanto a la densidad de corriente, ¿no? ¿Qué hay con la densidad de corriente? Lo vamos a poner por aquí. La densidad de corriente, ¿qué cosa es? Densidad de corriente. ¿Qué es la densidad de corriente? Cuando tú hablas de la densidad de corriente, hablas de una expresión vectorial, ¿ya? Una cantidad vectorial, no es una cantidad escalar. ¿Estamos de acuerdo? Es una expresión vectorial. Justamente estoy leyendo los problemas que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos una serie de problemas, bastante, ¿no? Como 60, creo. Creo que se me han... ¿Llegaremos a terminar los 60? Creo que sí, ¿eh? 60 preguntas. Ya me empecé a sentir un poquito, cantidad de preguntas, ¿no? Para ustedes, ¿no? Bueno, vamos a ver cuánto hacemos, ¿eh? Densidad de corriente. A ver, ya tenemos claro que la corriente eléctrica es una cantidad escalar. Mira cómo se determina, solamente la formulita. Ahí lo tenemos, ¿no? Estamos claros que la corriente eléctrica, ese movimiento de portadores de carga, depende de quién. De la sección del conductor, depende de qué tan rápido se muevan, depende de la concentración de electrones, como estamos viendo acá, va a depender de la concentración de electrones. ¿Qué es la densidad de corriente? La densidad de corriente es una expresión vectorial, ¿ya? Es una expresión, por acá, vectorial. Una expresión vectorial. ¿Sí? Una expresión, ¿qué cosa es la densidad de corriente? Una expresión vectorial. Ahora, si por ejemplo acá tenemos una... pero antes, ¿no? ¿Qué mide? Mide la corriente eléctrica
la corriente eléctrica por unidad de área, ¿ya? Por unidad de área. Muy bien. Pero hablemos primero qué es la densidad. Densidad de corriente, ¿ah? Corriente por unidad de área. Entonces, por acá nuevamente tenemos un conductor. Ya está. Ahí está el conductor, ¿ya? Claro que en un determinado intervalo de tiempo muy pequeño, ¿no? Entonces, por acá viene la densidad de corriente, que es una expresión vectorial. Acá está el vector área. Chan, chan. Tenemos el vector área. Y por acá tenemos el vector J, pues. J, ¿no? Que es el vector densidad de corriente, ¿no? Ahora bien, pero claro que se forma un cierto ángulo, ¿no es cierto? Un angulito teta, pues. Entonces, la intensidad de corriente, ¿dónde decimos por acá? La intensidad de corriente se va a calcular como el producto escalar de J por A, pues. ¿Sí? Nuevamente volvemos a insistir que la densidad de corriente es una cantidad, ¿qué cosa? Escalar, ¿no? Proviene justamente del producto escalar del vector densidad de corriente multiplicado por el vector área. Entonces digo por acá, la corriente eléctrica mide el flujo de electrones, el flujo de portadores de carga, flujo de portadores de carga eléctrica, ¿no es cierto? Portadores de carga eléctrica. Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo se determina, pues. Ahora, ¿qué ocurre si esta corriente, usted hace la comparación? Mira esta corriente. Quiero que lo compares él con él. Si usted hace la comparación de él con él, ¿qué tendríamos? Tengo el vector área como producto escalar. Esto de acá lo voy a poner más acá. Puedo cambiarlos. O sea, tendría NE velocidad punto A, ¿no? Comente, por favor. Y esto sería igual a J punto A. Entonces, si usted hace la comparación de vectores, ¿qué encontramos? Comenta, por favor. Comenta. Comparando ambas expresiones, ¿qué encontramos? Correcto, que la densidad de corriente se va a calcular como ¿qué? Qué chévere, ¿no? Entonces, comparándola con la corriente eléctrica, al realizar las comparaciones, se obtiene, ¿qué se obtiene? Que la densidad de corriente se va a calcular como nivea. Así lo podemos recordar, ¿no? Nivea o nieve. Creo que nieve mejor, ¿no? Nieve. ¿Así? Nieve. ¿Qué te parece? Le pongo velocidad de arrastre. ¿Sí? Nivea. Mejor así, ¿no? ¿Qué cosa es esto? La velocidad de arrastre. Mejor así le pongo, ¿ya? Esto es la velocidad de arrastre. Que es Besua velocidad promedio o de arrastre de los portadores de carga. De los portadores de carga, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Velocidad promedio o de arrastre de los portadores de ¿qué? De carga. Nivea o Vane, sí, mejor, ¿no? Vane, J igual Vane, de Vanessa. Nivea, Vanessa, Vane. O nave también, ¿no? No, nave.
No, Vane mejora. Vane, J igual Vane. Me gusta más Vane, ¿eh? Vane de Vanessa. Muy bien. Creo que lo podemos recordarlo así, ¿no? Vane. ¿Sí? ¿Lo recordamos como Vane mejor? ¿Qué dicen ustedes? Porque eso nos van a preguntar, ¿eh? Nos van a preguntar, determine la velocidad de arrastre. Entonces, ¿qué encontramos? Que J se calcula como Vane. Vane. ¿Qué cosa es E? La carga del electrón. Pero recuerda tú que en general se va a calcular como Vane también, donde esto de acá viene a ser la carga del portador, del portador, ¿no? Bone, también Bone, ¿no? También puede ser, ¿eh? Bone. Entonces ya estamos viendo cómo determinar lo que es el sentido de la corriente, ¿no? Cómo hablar acerca de cómo calcular lo que es la densidad de corriente. Se calcula como Vane. En general, ¿cómo sería? En general le voy a poner, ya no le pongo E, sino le pongo la carga del portador, ¿no? ¿Sí? Del ion, que puede ser positivo o negativo, ¿no? ¿Se entiende? Del portador, ¿no? Sería Vane, Vacu, no, sería feo ya, ¿no? Vanecu, ¿no? Vanecu, ¿no? La carga del portador, ¿no? Que puede ser un ion positivo o un ion negativo, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos cómo se determina la densidad de corriente. Ya está. Hasta ahí hemos visto, entonces, la intensidad de corriente. Yo quiero que ustedes vean qué es lo que sucede cuando usted, por ejemplo, realiza un pequeño experimento, ¿no? Y podemos colocar acá, sí, vamos a ver acá a continuación un experimento sencillo nada más. Cuando usted conecta una resistencia o un foquito, de repente a una batería, 2 baterías, 3 baterías, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes el PET. PET. Física. PET. Entonces, por acá veamos la ley de Ohm, ¿ya? Ley de Ohm. Veamos algunos experimentos. A experimento de Ohm, le podemos decir así, ¿no? ¿Ya? Lo que es, ahorita vamos a empezar. Vamos a ver aquí un experimentito bien chiquito, nada más. Demora, ¿no? Ya. Experimento de Ohm. Mientras va cargando la página, que está demorando un poquito. Experimento de Ohm, ¿ya? Experimento de Ohm. ¿En qué consiste el experimento, no? Ahorita vamos a averiguarlo, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo un pequeño foco y tiene pues un conductor, ¿no? Un metal como resistencia en su interior, ¿ve? Y este poquito le voy a conectar por acá a una batería mediante alambres, ¿ya? Conectamos. Si usted conecta, por ejemplo, a una batería, por acá, estoy conectándolo. Ahí está, lo conecto. Inmediatamente el foquito se enciende, ¿no es cierto? Eso es lo que notamos, ¿eh? Ahí está. Se produce el encendido del foco. ¿Y por qué? Porque está circulando una intensidad de corriente llamado I. Y acá hay un cierto voltaje o una diferencia de potencial delta de U. ¿Qué de la batería? Un voltaje delta de U. Pero ¿qué ocurre si usted, por ejemplo, ese voltaje lo aumentas? Es decir, colocamos 2 baterías o de repente colocamos 3 baterías. 1, 2, 3 baterías. O puedo colocar 4 baterías. Ahí está. Y todo esto lo conecto al mismo foquito.
Y la pregunta es, jóvenes, ¿ese foquito alumbrará el mismo? ¿El brillo será igual? ¿O aumentará el brillo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué ocurre con el brillo del foco? El brillo del foco va a ser mucho más intenso. Ahí lo tenemos, ¿ve? Más intenso, ¿ve? Ya está. Es decir, el foco alumbra con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente ha aumentado. Y esto como consecuencia del aumento de la diferencia de potencial. Son 4 pilas. 4 veces diferencia de potencial. Y acá también la corriente será 4 veces 5. ¿Ha visto? 4 veces 5. Entonces, si nosotros lo llevamos a una pequeña tabla, por acá, mira lo que vamos a encontrar en una pequeña tabla. Voy a encontrar lo siguiente, ¿no? Una tabla por aquí. Si llevamos a una pequeña tabla, encontraremos esto. Acá le voy a colocar voltaje, corriente. Cuando el voltaje era, o la diferencia de voltaje o de potencial, disculpen, era delta de V, había una corriente I. Pero cuando la diferencia de potencial es 4 veces delta de V, la corriente será 4 veces I. Sin embargo, si yo aumento más esta diferencia de potencial a 5 veces, la corriente también será 5 veces I. ¿Y qué estamos observando? Que el aumento del voltaje me genera aumento de la corriente. Y si lo llevamos, por ejemplo, por acá a una dependencia gráfica, y mira lo que voy a encontrar. Voy a encontrar, chan chan, que el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. ¿Has visto? Directamente proporcionales. Ahí lo tenemos, ¿no? Ya. Ya, listo. Acá tengo que el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. Entonces, cuando el voltaje o la diferencia de potencial vale delta de V, una corriente I. Cuando es 4 veces delta de V, 4I. Cuando es 5 veces delta de V, 5I. ¿Y qué encontramos acá? Que hay una proporción, ¿no?, entre la diferencia de potencial y la corriente, ¿verdad? Comenten, por favor, comenten. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que hay una relación, ¿no? Ahora, sin embargo, cuando usted, por ejemplo, quiere observar, quiere ver, de repente experimentos de este tipo, esto se va a cumplir específicamente en ciertos conductores, ¿no? No en todos los materiales, ¿eh? Mucho cuidado, ¿no? Ahora, los materiales que obedecen esta proporción, ¿ya? Claro, que aún no le llamó, pues, oye, este es un material de mi nombre, ¿no? No dijo nada de eso, ¿no? Sino que como parte de su investigación que él hizo, es que ahora a esos materiales, a esos metales que cumplen esta condición, se les conoce con el nombre de conductores ópmicos, ¿ya? Entonces, aquellos materiales que cumplen con esta condición, ¿cómo se le llama? Con esta condición se le conoce como materiales ópmicos o simplemente conductores ¿qué? Ópmicos. ¿Ya? Conductores ópmicos, ¿correcto? Entonces yo quiero que ustedes ahorita veamos un casito, ¿ya? Entonces, aquellos que cumplen con esta relación se llaman materiales ópmicos. Vamos a ver un pequeño experimento aquí, ¿ya? ¿Les parece, jóvenes? Comenten.
Arrancamos. No sé yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Primer física. Está demorando un poquito. Ya. Voy a compartir una pantallita rápida nada más. A ver, un ratito. Una chiquita. Se fue. A ver. Compartir pantalla. Y acá viene. Hemos entrado ahorita al PET, ¿ya? Este es el PET, que es un simulador virtual. ¿Se puede apreciar ahí, por favor, lo que estoy compartiendo? Aunque está demorando un poquito, ¿no? Ya está, gracias. Demora un poquito, espérense un ratito, por favor. No, que acá está lento, ¿no? No sé por qué está lento la... Muy bien, ya entramos. Ahora sí se puede apreciar el laboratorio. Ya no lo vamos a cerrar. Chévere. Miren, por acá vamos a sacar una batería, ¿ya? Esa batería voy a suponer que tenga un cierto voltaje. Coloquemos el voltaje, puede ser de 10 volts, vamos a colocar, ¿ya? Una batería de 10 volts. Hemos comprado una batería que tiene 10 volts, ¿sí? Muy bien, entonces ya tengo la batería de 10 volts. Voy a agarrar una bombilla cuya resistencia es, le voy a poner una resistencia de 5, ¿ya? Nada más. Ya está. Una resistencia de 5. Voy a agarrar alambres. Voy a unir acá, lo uno. Y acá también lo voy a unir mediante alambres a la batería, ¿ya? Para hacerlo más bonito, voy a colocar un interruptor acá, ¿ya? Para hacerlo más chévere, dice, ¿no? Ya está. Este es un interruptor, ¿eh? Que está abierto ahí. Muy bien, si yo cierro el interruptor, observen por favor, se encendió la bombilla, ¿no? Podemos notar ahí, el voltaje mide 10 y vamos a ver cuánto de corriente hay. Detecta la corriente 2 amperes con un voltaje de 10. Pero voy a hacer algo práctico acá, voy a retirar y me voy a traer otra batería más. Pero esta batería voy a suponer que también valga 10. Pues. Ya tengo dos baterías de 10-10. ¿No? Y lo voy a cerrar el circuito. Uy, el brillo es mucho mayor, más intenso. Ha aumentado el brillo. ¿Se acuerdan antes que la corriente era 2? Ahora la corriente, ¿cuánto es? ¿No? Te lo voy a anotar por acá. Voy a hacer mis anotaciones. ¿No? Corriente inicial, 2 amperes. El voltaje inicial o la diferencia de voltaje de potencial o el voltaje de la batería inicial era 10. ¿Ve?
Si yo duplico el voltaje, si duplicamos el voltaje, la corriente también se duplica. Pero ¿qué ocurre ahora si yo triplico el voltaje? No, voy a cuadruplicar. Acá tengo una batería que también lo voy a poner del mismo valor. ¿Ah? Voy a comprar otra batería del mismo valor. Ya está. Y lo voy a conectar por acá. Miren, observen. Observen cuando yo conecto. Y ahí están 4 baterías. ¡Prop! Y el brillo es mucho mayor. Si hay 4 baterías, el voltaje será, 4 por 2, 8. O sea que el voltaje también se ha cuadruplicado. ¿Qué observas en la figura? Simplemente estás observando el encendido del foco, ¿no? Esto lo que tú observas es una vista macroscópica, porque es lo que ves tú, ¿no? Lo que observamos, lo que observa tu compañero, lo que observa tu compañera, cuando enciendes el foco, es una vista macroscópica. O sea, es lo que usted puede visualizar, lo grande. Pero si nosotros nos internamos dentro del circuito y queremos ver el movimiento microscópico, ¿qué es lo que sucede? Observa. Movimiento de electrones. Esto es lo microscópico. Porque así se están moviendo los electrones en el interior. ¿Pero por qué se mueven los electrones? Porque ha surgido un campo eléctrico. Y el campo eléctrico los arrastra en sentido contrario. Pero esto es lo real, ¿no? Esto es lo microscópico, lo real, lo que sucede en el interior. Pero ¿qué ocurre? Claro, profesor, porque así se mueven tan rápido. No, hijo. La velocidad de arrastre es mucho menor, ¿no? Sino que acá es simplemente un representativo nada más, ¿ya? Ahora, observa, por favor, observa qué ocurre si nosotros vemos de forma convencional. Profe, lo convencional no existe. Correcto, no existe, pero es una forma de representar el sentido de la corriente. Pero el sentido de la corriente se representa sentido contrario al movimiento de electrones. Correcto. Mira lo convencional. Y ahí está la corriente, ¿ve? ¿Se puede apreciar la corriente eléctrica? Mira, ve. El campo eléctrico también viaja del polo positivo hacia el polo negativo. Observa el campo. La cabecita del polo positivo, en su interior, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá se establece un campo en el interior. Ahí lo tenemos, la corriente, la corriente, la corriente, ¿verdad? Vamos a paralizar esto. Ya está. Ahí está la corriente eléctrica. ¿Qué ocurre? De nuevo, coloquemos aquí de nuevo. Esta es una batería. Ya está, una batería. Polo positivo, polo negativo. Tenemos el polo positivo y el polo negativo, ¿correcto? Si esta batería usted conecta por acá a un resistor y lo voy a conectar, y ahí está la corriente eléctrica. Pero ¿cómo surge la corriente? Este es el polo positivo. Le voy a poner positivo por acá, simplemente positivo. Y este es el polo negativo. Se establece en el interior del conductor un campo que va del polo positivo hacia el polo negativo. ¿Ve? Y viene el campo eléctrico a través del conductor. Aquí está el campo, el llamado campo eléctrico. ¿Y qué ocurre con el campo? Como acá hay un electrón, ¿qué sucede con este electrón? ¿Alguien me puede decir, por favor? Si este es un electrón, chan chan, ¿qué ocurre con este electrón? El campo inmediatamente actúa sobre el electrón y lo jala en sentido contrario, profesor. O sea, para abajo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto o no.
Luego colocamos, uy, cierto, ¿no? Los electrones son jalados debido al campo en sentido contrario. Pero si yo quiero encontrar el sentido de la corriente eléctrica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar los negativos por positivos. Y si tú reemplazas el negativo por el positivo, ¡shran! Eso sería el sentido de la corriente eléctrica. ¿Se puede observar? Digan, por favor, ya está. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿y cómo calculamos la corriente eléctrica? Buena pregunta, ¿no? Ya está. Vamos a ver entonces cómo representamos la corriente eléctrica. A ver, vamos a salir de acá un ratito. Me perdí. ¿Dónde está? Salimos. ¿Y cómo salgo? A ver, un ratito, por favor.